promoviendo la herejía, ¿no? Decíamos que la herejía era negar una o más doctrinas de la Iglesia Católica pertinazmente, y ellos buscaban maneras. Había gente que las negaba por ignorancia, había gente que las negaba por soberbia, pero había gente que las negaba por persuasión, por promoción directa de los enemigos de Cristo. Pa- eh, Metían dinero, metían falsos testigos, metían acusaciones, sembraban dudas, sembraban odio, literalmente abrían las puertas a los enemigos, ¿no? Cuando la invasión de los árabes a España, los judíos literalmente abrían las puertas desde dentro, haciendo pactos con ellos para que, apoderándose la ciudad, ellos se quedaran con todo lo que tenían los cristianos. Y pues pasó lo que pasó, ¿no? Pasaron los 800 años de ocupación, y gracias a Dios la fe nunca se perdió. Dios les dio una fe enorme a los españoles, tan grande que aguantaron 800 años, recuperaron el país, y no solo lo recuperaron, sino que lo llevaron a la más grande eh, nación, quizás de toda la historia, y tan grande que se desparramó hasta acá, y que gracias a ellos estamos ahorita intentando ser buenos católicos, ¿no? De ese tamaño era la fe, y de ese tamaño eran los enemigos también que intentaban destruirla, ¿no? Quedamos mucho en la leyenda negra de creer que el protestantismo nomás fue una lucha de diferencia de ideas, y Lutero y los alemanes, y ya. Y no, no, no. El protestantismo fue una plaga del cristianismo, fue una plaga movida por el demonio, y eso, pues, ahí eh, no hay misericordia, ¿no? Ahí es condenar y matar a las almas. Pero pues Dios en su infinita sabiduría les concedió no solo eh, la gracia de la fe, sino la gracia de la salvación, por mantenerse firmes a esa fe. Eh, Toda esta historia de los enemigos de Cristo, toda esta historia de los judíos y de los herejes y de todas las personas que se han opuesto a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, culmina en lo que ya después, más adelante, fue el modernismo, ¿no? Eh, Cuando ya empezamos a hablar directamente de qué es el modernismo, qué propone, eh, pues queda claro que el modernismo no era solamente negar una o dos o cinco dogmas de la iglesia, ¿no? Y técnicamente no era negar ninguno. Los modernistas muy astutamente nunca dijeron: no, María no es madre de Dios, es idolatría rezar a los santos, Jesucristo no está presente en la Eucaristía. Nunca lo dijeron así. Decían: había que tomar todos los dogmas y verlos a la luz de los nuevos tiempos, y estudiarlo desde la forma histórica, y lograr que la iglesia llegue a un nuevo momento de elevación y de grandeza, para unirnos con Jesucristo en esa gran bondad de su presencia en todo el mundo, y que todas las almas se edifiquen. ¿Y qué están diciendo? ¿Está diciendo algo bueno o malo? No está negando nada, pero implícitamente está diciendo: lo que Dios dijo ya no es, y hay que cambiarlo. Y ahí está la herejía que destruye todo y que desbarata todo, ¿no? Este ataque era distinto a todo lo que se había hecho 1900 años antes, o durante los 1900 años del cristianismo. Este, Fueron más astutos. Número uno, lo hacían desde adentro. Este, ya más adelante hablamos de algunos ejemplos. Bueno, dimos un ejemplo nada más de infiltración, pero no es el único ni es el mejor, ¿no? Lo que pasa es que el tema es muy amplio y no podíamos abarcarlo todo. Eh, pero ¿qué hacían? Se comportaban. ¿Qué hacían los protestantes antes? Decían: yo no creo en los santos, eres un idólatra por rezarle a un santo. Me separo de ustedes, idólatras, ¿no? Y hasta la fecha les encanta ese aire de superioridad a los protestantes, de sentir que ellos descubrieron el hilo negro de la doctrina, y que ellos les habla el Espíritu Santo directamente, y ellos entienden más que todo, ¿no? Y son así porque no tienen nada más. No hay gracia de ningún tipo en el protestantismo, entonces tienen que tener, tienen que intentar suplirlo con algo, pero no pueden.
Y en cambio los modernistas no eran esos, esos rebeldes, ¿no? Ellos decían, hay que ir estudiando lo que las escrituras dicen. Y empezaban, y al predicar error, al decir abiertamente un error, como decir que la figura de Jesucristo en la Biblia hay que verla como algo histórico, no como algo simbólico, eh, y no como algo representativo de la divinidad. La iglesia, al darse cuenta, los reprendía y le decía, lo que estás predicando es error y tienes que detenerte inmediatamente. Y ellos no decían soberbiamente, no, 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 yo estoy diciendo la verdad porque estoy iluminado y me voy a separar de ustedes para predicar esta verdad falsa. Bueno, esta verdad. No decir, está bien, me retracto y no digo nada. Y seguían como maestros de seminarios, como rectores de universidades, como abades de monasterios, como secretarios en el Vaticano, como obispos, como sacerdotes en escuelas, en organizaciones como de los jesuitas, etcétera, etcétera. Estaban en muchas partes, estaban en casi todas partes. Y cuando eran reprimidos se callaban hasta que pasara el tiempo y podían volver a enseñar error. Entonces, si un maestro en una universidad católica enseñaba modernismo y se le reprendía por eso, guardaba silencio, seguía siendo durante años un maestro ejemplar que de repente enseñaba la verdadera teología dogmática y el verdadero catecismo y la verdadera escolástica, etcétera, etcétera. Y se volvía ejemplar y entonces subía de rango y subía a rector, era llamado a Roma y entonces volvía a sacar sus errores o apoyaba a otros modernistas que estaban atrás de él y hacían publicaciones y hacían participaciones. Entonces, la infiltración hasta ese momento no era una cosa nueva en la Iglesia Católica. La manera de actuar, sí. Los infiltrados antes llegaban, hacían daño y al verse descubiertos se iban o, o se quedaban ahí nomás para volver a hacer daño, pero no actuaban meticulosamente, no actuaban sistemáticamente. Y aquí sí, ¿no? Por eso les puse en aquella ocasión y la repito ahora esta imagen, porque si ustedes la ven, dicen, ¿qué ven? Pues un grupo de sacerdotes o seminaristas tal vez, se ven muy jóvenes. ¿Y cuál es el modernista ahí? ¿Quién sabe? No había manera de saber hasta que se viera cómo actuaban. Muchos sacaron muchos sacaron ese, esa herejía hasta ya muy entrados en años, no lo hicieron luego, luego, muchos sí lo hicieron antes. Es una historia larguísima también, obviamente, ¿no? Pero, no por nada la llamaron la suma de todas las herejías, pues. No por nada la llamaron el, eh, lo peor que le ha pasado a la iglesia, y no cualquiera, ¿no? Sino el vicario de Cristo, y no solo el vicario de Cristo en la tierra en ese momento, sino el santo después, representante de Cristo en la tierra, San Pío X. Eh, esa suma de todas las herejías, eh, ¿qué significa? Pues que es peor que todas. O sea, si una herejía es mala, pues la suma de todos los males es el mal mayor. Es una frase es una declaración trascendentísima, ¿no? La suma de todos los males. Entonces, ya te estás enfrentando a lo más terrible que hay. ¿Quién sabe qué es esa imagen? Me pueden decir ahí en el chat, o Una o noche donde hacen juntas, ¿dónde? en ese lugar, ¿no? Los de la masonería y todo eso, ¿no? Los que Pues hicieron el no. cambio y todo eso. Más específicamente, ¿dónde es esta imagen? Parece que es el templo de los hermanos de la hermosa provincia en Guadalajara. No, pero podría ser. La puse así sin nada de imagen nomás. ¿Qué parece?
serpiente, ¿no? La cabeza de la serpiente. Ujú. Exactamente. Este es la sala de audiencias del Vaticano. Es donde el Papa, pues, recibe a la prensa y hace anuncios y mensajes o se reúne con ciertos grupos de personas. Entonces, alguien que nunca ha visto nada, sí, el otro día también hice la prueba. ¿Qué es eso? Pues una víbora, ahí se ven los ojos y la cabeza y los colmillos. Y si googlean las imágenes por fuera, el edificio tiene forma de una cabeza de serpiente. Obviamente eso lo construyeron después del Vaticano II, y es que está a simple vista, pues. Dice, podría ser casualidad que hayan construido una sala de audiencias del Vaticano con una evidente forma de serpiente. Si algo sabe hacer la Iglesia Católica son templos magníficos para agradar a Dios. La serpiente es símbolo del demonio. Nunca tendría sentido que construyeran un templo eh, de esa manera, ¿no? Entonces, los modernistas al llegar al Concilio Vaticano II se destapan, pues, ya están en el poder, ya tienen son dueños del bate y la pelota y el guante, entonces tienen el poder, pues, bueno, del balón, vamos a decir. Entonces, son increíblemente obvios, y no solo en la arquitectura, no solo en las liturgias cambiadas, sino en la doctrina, ¿no? En, en, en la filosofía de, de- del modernismo se refleja en ellos constantemente. Pues la vez pasada en una de las clases les dije, había una compañera, un miembro de nuestra feligresía que empezó a venir a la iglesia y buscando la verdad, pues le dicen, mira, ella era católica, de fe de verdad, aunque estaba en el modernismo, y le dicen, este, eh, mira, esta es la iglesia católica verdadera, y le empiezan a explicar. Entonces, como a tantas personas ha pasado, se divide en su corazón, se divide en su conciencia de qué hago, qué hago. Empieza a investigar, empieza a leer, empieza a hablar con personas, pero ella está convencida exactamente. Se llama Pablo VI, me dicen. No, no solamente das a la audiencia, sino que se llama Pablo VI, ¿no? Gracias por el dato, eso no sabía. Vince. Entonces, ya cuando ya tiene toda la evidencia, va con el que era su guía espiritual, sacerdote del modernismo, y le dice y le explica todo: mire, está pasando esto, ¿qué hago? Y el sacerdote le contesta: donde tú te sientas bien, ahí quédate. Y esa respuesta tan buena onda de ese supuesto sacerdote fue la que la hizo decidir que el modernismo estaba equivocado. ¿Qué esperaba y qué necesitaba ella? Que le dijeran, es un solo Dios, es Jesucristo la verdad, y esta es la iglesia católica y tú te tienes que quedar en la iglesia católica. Ella esperaba eso, y no, este pseudo falso sacerdote no sabía, yo creo, pues, aquí estoy especulando, que ella ya había investigado y que lo iba a cuestionar, y al cuestionarlo no le iba a saber contestar, no le iba a poder dar respuestas. Al decir, antes la iglesia decía, ay, ahora ahí se ve cuál es la correcta. Entonces, donde tú te sientas bien, ¿no? Si lo hizo para quedar bien nomás, o como estrategia para zafarse, de cualquier lado está mal. Entonces esta mujer se dice, no, aquí no es, y entonces empieza a venir a la misa católica de verdad, y gracias a Dios es una buena creyente, y aquí se casa y aquí tiene a sus hijos y hace una muy bonita familia, y hasta la fecha ahí sigue, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, el buenahondismo del modernismo es como tú te sientes, ¿no? Y esa respuesta de ese padre modernista tiene todo su, ¿cómo se dice? Sus raíces
en ese inmanentismo del que nos hablaba el maestro Alejandro, ¿no? De que todo lo que viene desde adentro, lo que viene de ti, desde ahí sale la verdad, como tú te sientas, como tú te nazcas, como a ti te nazcas, si te nace la misa, vas, y si no te nace, no vas, y estás bien porque es como tú te sientas en relación a Dios. Lo que existe fuera de ti, que es Dios, dueño y Señor de todas las cosas, con quien tú tienes una obligación y una liga que tú no puedes desaparecer, eso no importa, importa cómo tú te sientas. Toda esa filosofía de este falso sacerdote modernista venía desde allá, desde el liberalismo y el inmanentismo, que fueron los orígenes del modernismo, y se fue permeando en las raíces, ¿no? Hay encuestas que hacen en Estados Unidos sobre los católicos, y donde el 60-70% ya no cree en la Sagrada Eucaristía, no creen que Jesucristo esté presente ahí, no creen que por eso reciben esa hostia de la manera más irreverente que se les ocurre, porque si creyeran un poquito, aunque fuera que ahí está Jesucristo, se acercarían con el mínimo recato, al mínimo solemnidad, pero no, es un juego, es un circo lo que hacen, porque no lo creen. Y si alguien lo cree, estoy seguro que tiene, que tiene angustia, porque si dice, y si ahí está Cristo, y yo veo que de las manera más, este, más profana lo reciben, pues esa persona sufre. Debe haber muchas personas que leyeron un poco de religión, que conocen el catecismo, que creen que ahí está Jesucristo, y, no, y se sienten inmóviles, se sienten inútiles al no poder decirle a todos, oye, ahí está Cristo, ¿no? Eh, toda esa, uno de los cambios más evidentes que hicieron, pues fue quitar el sagrario, ¿no? El sagrario es el santo de los santos, es donde está Jesucristo reservado en la Sagrada Eucaristía, y lo ponen a un lado porque se supone que era para que uno más piadosamente pudiera reverentemente rezar, ¿no? Mientras que mientras que es la misa, la asamblea para que todos se sientan bien, no, la misa es el santo sacrificio para adorar a Dios, nomás, no. Tiene mil beneficios, pero el principal es ese, ¿no? Entonces, todo eso nace de este sentimiento de que todo es desde dentro, pues, ¿no? Y entonces, esta es una foto que ya ni es tan indignante comparada con otras atrocidades, ¿no? Desde los setentas, cuando empezaron a hacer Méndez Darceo misas donde consagraba, según él, una torta y donde había mariachi, donde había payasos y donde había ahora homosexuales y ahora, este, obispas y toda esa bola de atrocidades, ¿no? Este, ¿Por qué esta foto la quise poner? Nomás para demostrar que no es, que aunque él está sosteniendo lo que supuestamente es el cuerpo de Cristo, en lo que parece ser un cáliz de oro, y aunque hay un crucifijo ahí, pero los colores, la mesa de madera, los globos, ese que está allá en el fondo, que no sé qué está haciendo, parece un masón. Todo eso, es señal de irreverencia, pues es señal de, fiesta, vamos a hacer que la gente se sienta bien. Y mucha gente me dicen, oye, pero es que no es así en todas partes. Y he escuchado que también dicen eso, no es así en todas partes. En la parroquia de mi barrio el padre este, es muy conservador y es muy bueno y hace que la gente, exige que la gente vaya bien vestida. Pues sí, porque tiene sentido común, porque a lo mejor no está tan empapado en modernismo, que dice que la lógica de su conciencia le dice, lo que predica no es correcto, y entonces mantiene cierto orden. Pero en lo esencial, en lo más importante, ahí es donde no, ahí es donde ceden, pues, en el cambio de la liturgia, en el cambio de los sacramentos. Si la Santa Madre Iglesia Católica determinara que el papel china es útil, para adorar a Dios, lo permitiría, pues. El hecho no es que sean papeles de colores, el hecho es que son cosas que no son reverentes, o que no son lo mejor para demostrar la adoración al Señor. Entonces,
Eso es el problema, porque van a decir, ¿qué tiene que decorar el padre? La decoración no es mala. Lo que es malo es que no sea la decoración correcta. Para una boda, acomodas la sala no como una piñata, y es una cosa de lo más humano. Entonces, para el sacrificio de la Santa Misa, para el santo sacrificio, ¿cómo debes de decorar? Acorde a lo que estás haciendo, pues. ¿Y eso qué parece? La decoración de una cena mexicana, no sé. Entonces, eso es lo que no, eso es el trasfondo y no es lo más profundo de lo que no vemos, pues. Las personas que nos cuestionan, que nos dicen, ay, es que ustedes nomás están ahí todos aburridos, en silencio y todos tristes. Oye, pues no, no es una fiesta. Es porque desde hace 60 años no te enseñan, por lo general, lo que es la solemne adoración de Jesucristo sacramentado, pues. Entonces, si no te lo enseñan, cualquier cosa se te hace exagerada. Pero es un proceso. Cuando llegan los papás con los niños, a mí ese niño se aburre porque él quiere jugar. Y el papá pacientemente y a través de los años lo va formando, 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 formando hasta que el niño entiende que la misa es algo serio, que no es el parque, ni es el patio de su casa, ni es otra cosa. Entonces, y entonces en el modernismo es ese resultado de quejarse que todo es este, que todo debe ser alegre y fácil y buena onda y sentirte bien, es la doctrina que ha permeado, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase pasada les puse esta imagen donde está una familia y están dando la paz y dices tú, ¿qué tiene de malo? O sea, te pones muy, ¿cómo se dice? Muy puritano, ¿no? Ese no es el problema. A todos nos encanta saludar y estar en familia y reírnos, pero el santo sacrificio de la misa debe ser lo más solemne de tu vida. Es lo más solemne de tu vida. Yo tenía una amiga que me decía, es que yo voy a misa porque le doy la paz al muchacho que me gusta. Y yo creo que no, tal vez no me atrevía a contradecirla, ¿no? Dije, pero igual, después ya ni somos amigos, pero era el sentimiento, pues. Y lo hemos visto muchas veces, que se siente bien. La misa no es para sentirse bien, aunque sí lo hacemos. Uno se siente bien con el deber cumplido. Entonces, al haber cumplido tu deber dominical, te sientes bien, aunque no te sientas tan bonito como una misa donde cantas y bailas y saludas, ¿no? Toda la religión se convierte en un asunto individual y subjetivo. Y otra vez, ya doy muchas vueltas en esto, pero es a lo que nos vamos a enfrentar, pues, ¿no? Les decía también la vez pasada que este no es un análisis profundo del modernismo, esto nada más es una reseña originalmente hecha para adolescentes y en la que todos tenemos que seguir escarbando y buscando y preparándonos, ¿no? Pero pues es una manera útil de presentarle esto a las personas, ¿no? Eh, a veces más que criticar o atacar los errores del modernismo, debemos empezar por conocer la verdad. Conociendo la verdad es más fácil decir, esto es lo que Dios enseña y lo que enseñan allá no es lo que nuestro Señor Jesucristo y su iglesia mandan. Y a partir de ahí te van dando las cosas, ¿no? Y también rezar mucho y también la gracia, porque como me dijo el padre Oscar sabiamente, no es el sentimentalismo, no es la doctrina, no es la teología la que va a convencer a la gente del error y del error del modernismo, es la gracia santificante, es una gracia de Dios que entiendas la verdad. Y entonces es una responsabilidad tremenda también. Si tú estás aquí de 40 años o vas llegando, es porque Dios te ha iluminado y tienes el deber de corresponder eh, esa gracia que Dios te ha dado, siendo fiel y conociendo su verdad, ¿no? La trilladísima frase, no se ama lo que no se conoce, pues por más trillada que sea, no deja de ser verdad. Hay que conocer nuestra doctrina para enamorarse de ella y poder defenderla y poder estar ahí. Es cansado por hacerse bien, pero el mérito lo vale. No hay nada bueno en la vida
que no, que no sea digno de esfuerzo, ¿cuánto más el cielo? Pues, ¿cuánto estás dispuesto a esforzarte por ganarte el cielo? Lo que sea. ¿M? Esa debería ser la respuesta. Pero bueno, me desvío un poco, pero aquí está entonces todo esto es modernismo, que lo vimos más o menos, eh, bueno, que lo repasamos en las últimas clases sobre cuál era su filosofía, cuál era la manera en que se acercan a la religión, cómo actuaron dentro de la iglesia. Todo esto culminó en el Concilio Vaticano II, ¿no? Llega Angelo Roncalli a, a, a usurpar la silla de Pedro, la silla que nuestro Señor Jesucristo dejó para su vicario, no sin esfuerzo, no sin muchos esfuerzos, no sin muchos problemas. Se tardaron mucho tiempo, pues se tardaron. Las herejías estaban desde el siglo I y en el siglo XVIII todavía lo estaban planeando y hasta el siglo XX lo consiguen, ¿no? El Concilio Vaticano no fue el, el punto final de su plan, ¿no? Fue el objetivo de su plan para empezar a desparramar el error de la manera más masiva, como nunca se ha visto en la historia de la iglesia, ¿no? Es, les insisto, pues en este punto, pues, les recuerdo que es un resumen, ¿no? Muchas cosas pues ya las hemos dicho. Eh, ¿Cómo es posible que todos esos miles de obispos que están ahí fueran modernistas? Pues no eran todos, número uno, ¿no? Eran muchos. Tenían casi 200 años infiltrando personas en la iglesia para que llegaran allí, para que llegaran a ese punto. Eh, para que llegaran a ese punto, ¿no? Y, y no todos, ¿no? Obviamente que no todos, porque pues si ya no hubiera habido obispos en el mundo católicos verdaderos, pues se acaba la iglesia y eso Dios nunca lo va a permitir porque Él prometió que así va a ser. Pero, pero el plan diabólico de usurpar la sede de la iglesia y la sede de Pedro, pues lo cumplieron y ahí, de tal manera que el Concilio Vaticano II tenía dos agendas, ¿no? Una que cuando Angelo Roncalli llega al poder, empieza a preparar. Recordemos que Angelo Roncalli es electo papa en el 58 y el concilio empieza hasta el 62. Entonces, en esos 4 años estuvo preparando todo lo que iban a hacer en este concilio y aunque hay declaraciones ahí de que él dijo a los 90 días de hacer, él dijo, vamos a hacer un concilio, porque ya estaban pensando en esto. Y entonces, por un lado, hicieron una serie de esquemas, que era lo que querían tratar, y por otro lado, le mandaron otros esquemas a los obispos del mundo que no eran modernistas, y entonces los obispos del mundo llegan al concilio pensando que se va a hablar de A, y resulta que a última hora se las cambian y empiezan a hablar de B. ¿Y por qué la diferencia y por qué no se dieron cuenta? Sí se dieron cuenta del cambio, lo criticaron, hubo grandes voces en el concilio que decían esto es incorrecto, esto está en contra de la doctrina católica, se los voy a demostrar teológicamente, pero los censuraban, los callaban y los modernistas a unísono decían, aplaudían al error, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los obispos católicos del mundo no estaban organizados y los enemigos de la iglesia infiltrados en la iglesia sí estaban organizados. Esa es una de las lecciones más importantes que debemos de tomar de de esta historia. ¿Por qué, por qué tenemos que organizarnos? ¿Por qué tiene que haber una sociedad sacerdotal que se dedique a la protección y difusión de los sagrados sacramentos? Porque ¿qué tanto podría hacer un padre solo y sin ayuda de nadie? Si así, unidos los sacerdotes batallan porque ser sacerdote es muy pesado. Solos, ¿qué iban a lograr? Muy poquito, salvo por un milagro que Dios les concediera. Lo poquito o mucho que tengamos nosotros en la ciudad de Central Trento ha sido gracias a la unión, ha sido gracias a la organización de todos los católicos que entendieron el problema. No es perfecto y hay muchos problemas, sí, pero eso es inevitable. Mientras estemos en la tierra va a haber problemas. Parte de la salvación es lidiar con esos problemas. Parte de la salvación es no salirse de la fe, aunque haya
mucha gente diciendo que te vayas, aunque haya muchas cosas que parecieran correctas, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y el estudio te lleva a la verdad, entonces hay que estudiar, hay que conocer para llegar a Dios, pues. Sí hemos sufrido de ser muy comodinos y decir, yo le creo al fulano y porque el fulano está bien, ya, me voy a quedar ahí, ¿no? Se vale cuestionar, se vale cuestionar porque la verdad es contundente y evidente. Tú puedes decir, ¿cómo sé que está que el sacramento es Jesucristo? Mira, porque de esta manera se da, porque de esta manera lo enseñó Cristo, porque de esta manera dice la iglesia que se puede, porque para que logre se tienen que dar estas condiciones y nosotros cumplimos con esas condiciones. ¿No? Ahora, ok. Entonces, adelante. Ahí está Jesucristo y yo me arrodillo ante él. Entonces, en el Concilio Vaticano se empiezan a dar todos estos esquemas que terminan en, en, en documentos. Bueno, no lo puse aquí. En 16 documentos que salieron del Vaticano II. eh, y la vez pasada, pues obviamente también es larguísimos, ¿no? La vez pasada analizamos algunos de ellos como este. Hoy nada más vamos a ver unos poquitos, no tantos como la vez pasada, eh, que mucha gente no conoce. Igual, si tú vas con tu compañero de trabajo que es modernista y tú le dices, yo voy a la misa tradicional católica, la que de siempre, todo lo que decimos siempre, eh, porque el modernismo está mal. No, no, no está mal. Mira, yo creo en los santos y en la Virgen y voy a misa los domingos y yo creo que Jesucristo es Dios y en Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Esto no es algo que se lo enseñan a todos, o sea, no andan por todas las parroquias del barrio predicando estas cosas, ¿no? Aunque están ahí. Para las personas que leen los documentos, sí, sí, sí se dan cuenta, pero los revisten agarran el error y lo mezclan con verdades y entonces lo hacen parecer bueno, ¿no? La vez pasada también les explicaba que una de las herramientas más poderosas de los modernistas era el lenguaje ambiguo. Hablar, decir cosas que podían tomarse de una u otra manera, depende de quién las dijera, ¿no? Y eso hace muy difícil pelear con ellos, porque porque los apologistas del modernismo te dicen, es que no es lo que quiso decir Francisco con, con la, ¿cómo se llama esta encíclica de los matrimonios? Se me olvida, de los divorciados que podían comulgar, etcétera. Es que lo que quiso, es que no estaba bendiciendo a las parejas homosexuales, está bendiciendo la unión, ¿no? De las personas, pero no el acto homosexual, y así una serie de maromas que quieren querer para no aceptar la verdad. Es muy difícil aceptar la verdad. Eh, Les mencioné el sábado pasado en la otra clase que me tocó escuchar una conferencia de allá con los tradicionalistas de Estados Unidos, con la congregación de Monseñor Pío Arunas, que él era un pastor protestante, ¿no? De educación protestante toda su vida, y es, pues, como protestante se puso a estudiar la Biblia y se puso a enseñar, y por medio del estudio se da cuenta que está mal. Por la gracia de Dios entiende que amor es Leticia, muy gracias, esa es la de los matrimonios, ¿no? Que pueden comulgar, aunque estén divorciados, aunque estén viviendo en unión libre, etcétera. Eh, y este señor se da cuenta del error y se hace católico, ¿no? Y se va al modernismo y se va a estudiar a una universidad católica, se llama Ave María, que está en Florida, y empieza a estudiar, aunque ya era, pues era académico, ¿no? De la teología y todo eso. Y estudiando la religión católica dice, oye, lo que me estás enseñando aquí en esta universidad no cuadra con lo que dice la Iglesia Católica milenaria. Y entonces confrontó a sus maestros y les dijo, oye, pues, ¿cómo consideramos esto? Y la respuesta que le dieron los profesores de la universidad fue, no sé. Y ellos ya estaban anclados en su comodidad, en su pequeño mundo, y no iban a meterse en problemas, pues.
tenían toda una vida hecha ahí, no iban a meterse en problemas. Y entonces mejor dijo, no sé. Y pues se fue para atrás este señor y empezó a investigar y empezó a leer y empezó a ver sobre la doctrina, la tradición y por la gracia de Dios llegó a, al- a la tradición católica, a la iglesia verdadera católica. Dice que el paso más difícil de eso no fue aceptar la religión, dijo, fue sentarme con mi esposa y decirle, oye, nos equivocamos otra vez. Y reorganizar su vida con sus muchos hijos, porque tiene varios hijos, y volver a empezar una vida, imagínate, es dejar toda tu vida, todo lo que has creído toda tu vida, y empezar de cero. Perder amistades, perder costumbres, eh, no estar, eh, tener expectativas de cosas que tal vez no vas a encontrar, eso es todo un viaje. Este, aquí la señora Elena Elena me puede confirmar lo que digo. Entonces, pues este señor llega a la tradición y empieza y da su plática y es muy bueno. ¿Por qué traigo la historia a flote? Porque solamente el que se va a meter a ver estas cosas va a llegar a esas conclusiones. Pues no va a ser con tu compañero de trabajo, no va a ser con tu novia, no va a ser con las personas del común que van a misa los domingos y que creen en los santos y tienen esa vida light de catolicismo. Ellos están bien, pues. Ellos no son protestantes, no niegan a la Virgen, no creen en la Eucaristía, creen en los sacramentos, ya están bien. Pero el que se va a fondo se va a topar con esto directito, ¿no? En el documento nos trataste, la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con todo el alma, como se sometió a Dios, a Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Eso sí es cierto, pero eso no los hace buenos, no los hace, son herejes. Y son muy salvajes los musulmanes. Y no lo digo menospreciando a las personas, lo digo por sus actos, ¿no? Y la iglesia los mira con aprecio según este documento del Vaticano II. La iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. En esas religiones hay lo santo es lo divino. Y entonces, para el Vaticano II, en estas religiones hay santidad. La, 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 el dogma de fe, fuera de la iglesia no hay salvación, dice que sí te puedes salvar estando fuera de la iglesia, pero si te arrepientes de lo que hiciste y si tú quieres que todo lo que sea tu vida sea conforme a lo que Dios manda y a su iglesia. Aunque tú no sepas que existió la iglesia católica, si tú te quieres conformar a lo que es la iglesia de Dios, realmente te puedes llegar a salvar. Es un tema muy duro para las personas que te digan, "No, todos van a morir, no. Todos se van a condenar, no sabemos. Unos se van a condenar y otros se van a salvar, eso sí sabemos. ¿Quiénes? Eso ya está de Dios, ¿no? Pero la iglesia explica muy bien esta situación que humanamente pues se nos da mucho preguntar. Pero el punto es que están diciendo que en todas partes hay algo de santo y verdadero, pues. Entonces, ¿para qué quieres una iglesia católica si en todas hay algo con lo que te puede salvar? ¿Mm? Exhorta al diálogo, colaboración con los adeptos, testimonio y fe de vida cristiana que reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Entonces, se fijan todo lo que mezclan, los valores socioculturales, pues sí, la cultura, el patrimonio humano, qué bueno, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Este, cuando hablamos de este tema, son tres principales herejías, ¿no? Que era el indiferentismo religioso, que dice que todas las religiones son buenas, o que todas hay algo bueno y que todas te pueden salvar. El falso comunismo dice, todos nos acoplamos bajo un solo Dios, a nuestra manera y desde nuestra particular forma de adorarlo, ¿no? O sea, Dios no dice cómo lo vamos a adorar, cada quien escoge y todos adoramos a Dios y mientras adoremos a Dios estamos bien, ¿no? El dueño creador, el ser supremo creador de todas las cosas eh, no tiene autoridad para decirle cómo debes cumplir con tu obligación como criatura, ¿no? Tú escoge. Y todos, mientras estemos todos unidos creyendo en Él, estamos bien. Eso es lo que es el falso comunismo, ¿no? Y esas tres llegan, digo, de esas dos se da una tercera que es la libertad religiosa.
que ahorita la vamos a ver. Eso fue lo que vimos en la última clase, ¿no? Antes de esta. Dicen esta, y se las quiero leer porque no hay otra forma de estudiarla, ¿no? Exactamente. Dice, los hermanos separados, sin embargo, y esa frase, los hermanos separados, la traemos nosotros en la cabeza desde hace mucho. Eso no es palabra cristiana, no es frase católica. La Iglesia Católica nunca la sacó. Esa frase se acuñó aquí en estos documentos del Vaticano II. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente sus comunidades o iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y una vida nueva y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tiene que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Todo eso está bien, una sola iglesia, bajo un solo pastor, ¿no? El colegio, pues los descendientes de Pedro y de los apóstoles tienen el poder. Hasta ahí está, eso es correcto. Pero ¿qué dice despuesito? Todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios, que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezcan sujetos al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios según sus inescrutables designios hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en Jerusalén. Aunque permanezca sujeto al pecado, se puede salvar, dice ahí, porque cree en Dios. Porque, porque todas las religiones, las formas de cristianismo tienen un rayo de verdad y puedes llegar a Dios. Y eso es falso. S- Tú te puedes salvar como protestante si tú dices en el último momento de tu vida, yo quiero hacer lo que Dios manda y me adhiero a la iglesia verdadera de Dios, que no sé cómo se llama. Ah, no mi iglesia que cree en Cristo y por eso me salvo. No, no, no. Uno tiene que irse con un solo Dios y con una sola su manera. Pero aquí dice en Unitatis Reintegratio, párrafo 3, que aún el que esté sujeto al pecado puede llegar a la plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. O sea, se puede salvar. Y como estos ejemplos hay cientos, literal, ¿no? Esta era otra de falso comunismo, donde otra vez los hermanos separados practican no pocos actos de culto de la religión cristiana, los cuales de varias formas, según la diversa condición de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda alguna producir la vida de la gracia. Y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. O sea que puede haber la gracia santificante, el regalo más grande que nos ha dejado Dios aquí en la tierra, lo puede conseguir cualquiera que crea en Cristo. Fíjense la gravedad del asunto, pues. Eh, Tú puedes ser cristiano como quieras. ¿Para qué ser católico? Pues si los cristianos tienen muchas maneras más laxas y más entretenidas, si quieren, humanamente hablando, de ser cristiano, pues venga, ¿no? Producir la vida de la gracia y hay que confesar que son aptos para dejar abierto el acceso a la comunión de la salvación. Te puedes salvar en cualquier secta que cree en Jesucristo. Eso dice aquí. También Unitatis Reintegradas, párrafo 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a un niño lo bautizan en una secta protestante? ¿Se recibe la gracia santificante o no? A ver, a ver. Si a un niño lo bautizan en una secta protestante, ¿recibe la gracia santificante o no? Es pregunta abierta, ¿eh? Yo pienso que no, porque no tiene la formalidad de un sacramento, porque se supone que si quien lo debe de hacer, si no es el sacerdote, es en un momento de cuando no esté el sacerdote, pero no cuando pertenezcas a una secta. Ujú, ok. Si se pronuncian las palabras exactas de la
del bautizo, que son, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se cumple porque al final de cuentas, eso es mi opinión. Al Ujú. final de cuentas, No, está bien, eso lo puede adelante. hacer una persona, cualquiera, no necesariamente un sacerdote. Ok, ahí les va. Es correcto. Para que un sacramento sea válido, hay condiciones, ¿no? Tiene que haber sujeto, materia, ministro, forma e intención. Entonces, se tiene que hacer de cierta manera, con ciertas especies físicas, se tiene que decir ciertas palabras y tiene que ser ciertas personas que lo pueden recibir, ¿no? Entonces, eh, en el sacramento del bautismo, la forma tiene que ser te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La materia es el agua que tiene que correr por la cabeza del bautizado. El ministro no tiene que ser un sacerdote. Puede ser, debe de ser un sacerdote idealmente, pero si no hay sacerdote, puede ser la siguiente persona en orden de jerarquía. Si, por ejemplo, si un niño recién nacido está en peligro de muerte y no hay un padre que lo bautice, el doctor, la enfermera, el mismo papá lo puede bautizar y el niño se salva, ¿no? Y ahí no vamos a entrar en los casos de conciencia porque son larguísimos, pero son casos que se dan. Entonces, si un niño protestante nace y lo bautizan, eh, el niño sí puede recibir la gracia, pero no la recibe porque sean protestantes que creen en Jesucristo. Si el protestante agarra al bebé y dice, yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo y de nombre de José y en nombre del pastor, no. Si, si, el, si bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con la intención de que se libre del pecado original, sí puede quedar bautizado ese niño. Pero no es porque sean los protestantes que lo hicieron y que se puede, es porque lo hacen con la intención que lo hace la iglesia y porque la iglesia en su sabiduría determina que así tiene que ser, pues. Entonces no es que en los protestantes haya gracia, es que esos protestantes pueden recibir la gracia del bautismo si se hace con las condiciones, ¿no? Aunque el protestante dijera, yo te bautizo en nombre de María, de Jesús, José y María, aunque no crean en María, no, no queda bautizado el niño y entonces no está libre del pecado original. Y esa pregunta salió después cuando estaba leyendo este documento, pues el punto es que no hay ninguna forma de gracia en lo que no sea la Iglesia Católica. Los sacramentos es lo más grande que dejó Jesucristo a su iglesia, pues, con toda su solemnidad, con toda su magnificencia, con todo su poder sobrenatural. No puede ser que ese regalo tan magnífico esté en cualquiera, esté ahí en el templo que toca la banda de rock y donde bailan y según ellos están haciendo milagros, usando demonios y es un circo y esas cuestiones, ¿no? Y aunque fuera una iglesia súper solemne y súper bonita y donde tuvieron una experiencia espiritual mística, no es la iglesia católica, entonces no puedes hacerlo bajo tus propias reglas. O el que no está conmigo está contra mí. Ya habíamos dicho en otras clases, no podemos ser 99% católicos, pues, o somos o no somos. Entonces, el, el- por ejemplo, el matrimonio también, si para que el matrimonio sea válido, el ministro del matrimonio son las dos personas que contraen matrimonio, hombre y mujer, y que se unen en matrimonio ante Dios. Si dice, te acepto como mi esposo, te acepto como mi esposa, ya están casados. Y entonces ya hay un vínculo ahí, entonces ya reciben la unión espiritual, pero no reciben todas las bendiciones que te da el matrimonio cristiano, ¿no? Sí, dígame, José. Y una precisión nada más en cuanto a que la invocación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así debe ser. Correcto. No son comas. Ujú. Se denota Gracias, unidad, gracias por eso. unidad de trino y uno. Ok, pues ahí está, más específico todavía, ¿no? Y si te sales de ahí, ya no se cumple. Y si no se cumple, igual, eh, si consagran una hostia que no está hecha de harina de trigo, tampoco es válido. Si no es vino de uva, tampoco, y así. Todos los sacramentos tienen especificaciones, ¿no?
La fórmula es una de ellas y tiene que ser precisa. Memo, Mande. perdón, cuando no sé si han allá, pero me ha tocado ver, por ejemplo, con los bautizos, cuando no están seguros los sacerdotes y las confirmaciones, que hay condicional, hay bautizos condicionales y las confirmaciones condicionales también. Sí, así es. Si no estamos seguros de, 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 de que, de que se cumplió correctamente, como hay sacramentos que no se pueden volver a recibir más que una sola vez, entonces se hacen bajo condición. Es decir, aclarando que si hay duda que no se hizo correctamente, pues se vuelve a recibir, ¿no? A mí me bautizaron así bajo condición porque el sacerdote que me había bautizado colgó los hábitos y mis papás pensaron que a lo mejor no lo había hecho bien y mejor. Y sí, tuve la gran dicha de que un señor Carmona me bautizara a los 5 años. Bueno, entonces, siguiendo ya y ya terminando, porque ya nos pasamos un poquito aquí. Eh, Vimos 2 ejemplos nomás y ve todo lo que salió de 2 ejemplos, de 2 párrafos de 2 ejemplos, ni siquiera un documento completo. De un párrafo de un documento del Vaticano II sale todo esto. Y son cientos y cientos. Eh, y ya de todo eso sale este documento de la libertad religiosa, donde dice que todos los hombres tienen derecho a buscar a Dios y que el Estado no debe impedírselos. Y es correcto, ¿no? Pero el hombre no tiene derecho a buscar a Dios como él quiere, dice. El derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. No tenemos la obligación de hacer lo que nos dé la gana. Tenemos la obligación de ser católicos y podemos decidir no serlos. Esa es la única libertad que tenemos. Y hay consecuencias. Cada vez que uno toma una decisión, hay una consecuencia, bueno o mala. Entonces, la libertad religiosa es más una cuestión social de que el Estado no debe decirle a nadie. Y sin embargo, pues cuando se vino la guerra cristera, pues teníamos que luchar porque el Estado nos dijera qué creer y qué no creer, ¿no? Pero pues ahí era por defender la verdad. Pero aquí dice que de este párrafo lo que más se destaca es que dice, aquellos que no cumplen que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella y su ejercicio con tal de que se guarde el orden público. Es decir, si tú no cumples con tu obligación de buscar a Dios, nadie te puede decir nada. Estás bien, porque es tu derecho de ser libre en tu religión. No, no estás bien nada. Estás faltando a tu obligación para con tu creador. Pero el Vaticano II dijo que estaba bien y que no había problema. ¿Mm? Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Lo traje aquí porque quería que quedara bien. Queríamos recordar cómo actúan los modernistas, ¿no? Aquí les pongo este párrafo donde dice, eh, de la encíclica Gaudium et Spes, ¿no? Del párrafo 25. La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados, porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. ¿Qué pueden alegarle a este párrafo? O sea, ¿por qué podemos decir que está bien? O sea, ¿hay error o no hay error en ese párrafo? El sujeto y fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la cual por su misma naturaleza tiene absoluta necesidad de la vida social. Ahí está enfocándose o centrándose en que todo depende de la persona, no de Dios. Ujú. Y si estuviéramos hablando de la Cruz Roja o de no sé, la Fiscalía para Protección del Menor, no sé cómo se llama, o el DIF, o lo que sea, proteger, ayudar a las personas, pues sí, sería correcto, eso sería su fin. Pero este es un documento de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Llevar a las almas a Dios. Y entonces alguien te puede decir, es que ahí dice que las instituciones sociales, como un albergue o como una institución filantrópica, pues sí,
Y aún así, el Papa Pío XI en la encíclica, ay, se me fue el nombre, este, eh, en su encíclica sobre la fiesta de Cristo Rey, eh, nos aclara que todas las instituciones y todas las instituciones humanas y todas las personas y todo lo que se haga debe tener a Jesucristo en el centro. En el mundo, bueno, no en el mundo ideal, en el mundo como debe de ser, todas las instituciones de beneficencia que existan, hospitales, filantrópicos, centros de recopio de alimentos, hasta las protectoras de animales, deben estar centradas en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista totalmente humano, pues este párrafo no tiene nada de malo. Pero este párrafo no está siendo citado por un Estado laico, ni por el DIF, ni por nada. Está siendo citado por la Iglesia Católica, o la que supone que es la Iglesia Católica, diciendo que el ser humano es el centro de todas las cosas, no Jesucristo nuestro Señor. La Cruz Roja debería tener en el centro de todas las cosas a Jesucristo Señor y la caridad cristiana, y así todas las instituciones. Es lo correcto de la doctrina católica. Entonces, fíjense cómo este lenguaje, si tú vas y se lo platicas a alguien, te va a decir, pues no es tan malo. ¿Qué tiene de malo que las instituciones sociales quieran ayudar a las personas? Pues no es que sea malo, no, es que no están poniendo a Dios en el centro como debe de ser, ¿no? Lo quitaron literalmente del centro eh, del centro de las iglesias, y del sagrario, y lo quitaron de los documentos, y lo quitaron de la doctrina, y lo quitaron de todas partes, ¿no? Esa es la gran tragedia del modernismo, ¿no? Eso es el gran mal, ¿no? No es una tragedia, es la gran vergüenza, la gran este, tragedia del modernismo. Eh, Ahí les puse esta cita bíblica eh, donde claramente nos manda Dios, ¿no? Que Jesucristo, pues, que Dios es el centro de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el antes de todas las cosas y en Él subsisten todas. En Cristo está todas las instituciones sociales, académicas, políticas, o deberían de estar, ¿no? No, Jesucristo nuestro Señor no es nada más la iglesia, es nuestra vida entera. Somos cristianos de tiempo completo, y por lo tanto toda nuestra vida debe reflejar eso, en la oficina, en el taller, en la escuela, en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la naturaleza del católico realmente, no la persona humana. El amor se ayuda a las personas por caridad cristiana, es decir, por amor a Cristo. Por amor a Cristo se ayuda al pobre, y se ayuda al indefenso, y se ayudan a todos. No por amor al ser humano no más, ¿no? A Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Muy bien. Este micro resumen de las últimas clases que tuvimos, pues nos lleva al punto, pues ya estamos en la recta final, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte final. Y mm, con una de estas herejías que hubieran promulgado formalmente en el Vaticano II, ya están fuera de la iglesia. Con una sola declaración diciendo que los musulmanes son el pueblo de Dios también, ya estarían fuera de la iglesia. Eso ya sería suficiente para estar fuera de la iglesia y que no pudieran volver hasta que se arrepintieran y corrigieran el error. Sin embargo, no fue una nomás, fueron cientos. Ahí en el documento que les mandé, revísenlo, pero revísenlo con cuidado, no ese que dice 202 herejías, porque no es así como que claramente todas, ¿no? Pero sí, sí, hay muchas que te lleva directamente a la frase, y unas que tienes que leer más el párrafo para encontrar el error. No lo tomen así a fe ciega, ¿no? Si van a tomar ejemplos de ahí, primero corroboren dónde está el error, léanlo, y luego lean el documento católico donde lo contradice, y entonces sí, ya lo pueden tomar. No lo empiecen a repartir nomás sin saber qué dice, porque hay cositas que no están muy claras. Pero entonces,
solo una declaración de estas heréticas hubiera sido suficiente para alejarse de la Iglesia Católica. Si hubieran sido 1 o 100 o los miles que lo hicieron, pues ya todos hubieran estado fuera. Pero para Pablo VI, este pérfido judío, no fue suficiente, obviamente, meterse nada más con la doctrina, ¿no? Se tuvo que meter con lo santo de lo santo, con lo sagrado, se metió con la Santa Misa, se metió con la Sagrada Eucaristía, el corazón de la Iglesia Católica, lo más hermoso que tenemos, y pues eso es imperdonable. Y precisamente por este tema, pues ahí están viendo la portada, ¿no? Del libro del padre Joaquín Sanz Arriaga, donde describe claramente cómo se da todo ese cambio, y precisamente para entrar en este tema, le hemos pedido al padre Ángel que lo dé, ¿no? Eh, para que pues sea él el que más sabe, obviamente, que nos los explique, que nos quede bien claro, porque este punto, si a una persona ya llegamos a este punto de la plática y no está convencida de que pasó algo malo en el Vaticano II, bueno, vamos a- a- vámonos al meollo del asunto entonces, pues. Podríamos haber empezado la plática con este tema y con eso es suficiente para descargar, para darnos cuenta que todo lo que salió del Vaticano II es malo, pero es útil ver el fundamento desde antes, ¿no? Entender mejor. Les decía, esto es importante para ustedes porque, pues como es el Padre Ángel y tiene una agenda muy ocupada, no va a poder repetir la clase el miércoles. El próximo sábado, con el favor de Dios, va a dar la clase y la vamos a grabar ahí mismo y la vamos a transmitir en vivo. Si pueden, les recomiendo que acomoden su agenda para escucharla en vivo. Si no, pues en cuanto termine, al domingo siguiente, con el favor de Dios, voy a pasar la liga para que la vean, ¿no? ¿Qué les digo con esto? Pues que el próximo miércoles no va a haber clase, ni el que sigue, porque son 2 clases las que va a dar el Padre Ángel, ¿no? Entonces el próximo 20 de junio y el próximo 27 de junio son los 2 temas que nos queda del ciclo, y luego vamos a tener un periodo de vacaciones y luego vamos a volver con el tema final. Y ahí sí todavía estamos viendo los detalles de cómo de cómo se va a dar, ¿no? Pero por lo pronto les aviso que los próximos 2 miércoles no va a haber clase en vivo. La clase se va a transmitir en vivo el sábado a las 5 de la tarde, hora de Hermosillo, y ahí mismo se va a grabar para, eh, para, para que quede en el archivo, ¿no? Y que la pueda ver quien no se pueda conectar el sábado. El sábado a las 5 de la tarde, hora de Hermosillo, la vamos a transmitir en vivo y se va a grabar al mismo tiempo también. Hay muchos comentarios, gracias por sus aportaciones, están muy interesantes. A veces, pues, entre que estoy hablando no los puedo leer, pero quería leer este de La Paz que puso el señor Enrique. Muchas gracias, señor. El gesto de saludar indiscriminadamente al momento de dar la paz ha sido censurado como un abuso litúrgico, es decir, que resulta escandaloso, no solo por conservadores y tradicionalistas, ya que no se trata de un momento de esparcimiento. Pues sí, ¿no? Efectivamente se degeneró, lo hicieron adrede, lo metieron adrede en el Vaticano II y degeneró tanto que hasta ellos tuvieron que darle marcha atrás, ¿no? Lo mismo pasa con la fórmula de la consagración. Antes la cambiaron y luego la regresaron, pero para cuando la regresaron ya habían hecho otros cambios que la hacen inválida. Pero no les voy a adelantar eso porque es de la próxima clase. Igual, pues ahí estamos en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está, me puede mandar un mensaje y lo agrego. Pueden mandarme preguntas o cualquier duda, si algo no quedó claro, o si quieren explicación más a fondo de los sacerdotes o otras personas, adelante, mandan, yo con gusto se las mando. Si no, pues por mi parte es todo. Nos vemos para los que puedan el próximo sábado con el favor de Dios, ahí en la transmisión en vivo. Y si no pueden el sábado, pues el domingo ya va a estar en el YouTube y les paso la liga para que la escuchen también. Pero pues ya saben que en vivo, aunque es más, eh, ¿cómo se dice? Hay más errorcitos y cosas, pero de todas maneras es muy interesante escucharlo al momento. ¿Alguna otra pregunta, comentario?